¿Sabías que uno de los papas más queridos de la historia estuvo a punto de morir antes incluso de cambiar al mundo? Su nombre, Karol Wojtyła, pero el mundo lo conoció como Juan Pablo II. Fue un hombre que derribó muros, abrazó multitudes y cambió el rostro de la Iglesia Católica. Hoy, en Historias sin comprender, te llevaremos por una semblanza íntima y poderosa de su vida, sus logros y cómo su cuerpo fue apagándose mientras su legado se volvía eterno. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo emociona, también inspira. ¿Quién fue Juan Pablo II? Karol Józef Wojtyła nació en Polonia en 1920. Su infancia fue marcada por la guerra, la pérdida y la fe. En 1978 se convirtió en el primer papa no italiano en más de 450 años. Elegido a los 58 años, su juventud y energía contrastaban con la imagen tradicional del Vaticano. Desde el primer día conectó con el pueblo, hablaba a múltiples idiomas, viajaba sin parar y abrazaba a todos. Un papa viajero sin precedentes. Antes de Juan Pablo II, los papas eran figuras más bien estáticas. Tradicionalmente, el Vaticano era su mundo y el resto del planeta llegaba a ellos, pero con Karol Wojtyła todo cambió. Fue el primer papa verdaderamente global y su pontificado rompió todos los récords. Realizó 104 viajes internacionales y más de 140 dentro de Italia. Recorrió más de 1.2 millones de kilómetros, lo que equivale a dar la vuelta al mundo unas 30 veces. Para él, no bastaba con que la fe católica se predicara desde Roma. El evangelio debía caminar, encontrarse con la gente, tocar la tierra de cada pueblo. Y eso hizo. Desde las grandes capitales hasta los lugares más remotos, el Papa polaco llevó su mensaje de paz, unidad y dignidad humana a millones. Algunos de los países más relevantes que visitó fueron Polonia en 1979, su tierra natal. Su primer viaje como papa fue un regreso cargado de simbolismo. En plena Guerra Fría, su presencia en un país comunista fue una chispa que inspiró el movimiento Solidaridad, clave para la caída del comunismo en Europa del Este. México, en 1979, fue su primera visita a América Latina y un momento histórico para la Iglesia mexicana. A pesar de las restricciones religiosas del Estado, fue recibido como un héroe. Pronunció frases que marcaron las generaciones, como México siempre fiel. Al final, Juan Pablo II visitó México en 5 ocasiones. Estados Unidos varias veces. Se reunió con presidentes, habló ante la ONU en 1979 y en 1995 y defendió los derechos humanos y la dignidad del hombre. Su presencia siempre generó enormes multitudes. Cuba, en 1998, en un gesto audaz, visitó un país comunista con fuerte control religioso. Fue recibido por Fidel Castro. Su mensaje fue claro. Pidió libertad para la Iglesia y justicia social para los pueblos. Filipinas, en 1995. Celebró una misa en Manila ante más de 5 millones de personas, considerada una de las más grandes concentraciones humanas en la historia. Israel y Palestina en 2000. Su peregrinación a Tierra Santa fue profundamente simbólica. Visitó el Muro de los Lamentos, pidió perdón por los pecados de la Iglesia contra el pueblo judío y llamó al diálogo entre las religiones. Sudáfrica, en 1995. En plena transición del apartheid, se reunió con Nelson Mandela, promovió la reconciliación racial y la justicia. India, Brasil, Francia, Alemania, Nigeria, Japón, Australia, la lista es interminable. Juan Pablo II no solo fue un papa misionero, fue un líder geopolítico que entendió el poder de la presencia. Su imagen besando el suelo de cada país al aterrizar se volvió icónica. En una era sin redes sociales, él fue el influencer global de la fe. Su estilo cercano, su dominio de múltiples idiomas y su conexión emocional con los pueblos lo convirtieron en una figura de respeto incluso fuera del catolicismo. 13. El atentado que cambió su vida. El 13 de mayo de 1981, la Plaza de San Pedro fue escenario de uno de los momentos más impactantes en la historia del Vaticano. A plena luz del día y frente a miles de fieles que se reunían para escucharlo, el Papa Juan Pablo II fue víctima de un atentado que casi le cuesta la vida.
un joven turco de 23 años llamado Mehmet Ali Agca disparó 4 veces contra el pontífice a corta distancia. 2 de esas balas impactaron su cuerpo, una le perforó el abdomen afectando varios órganos y otra le alcanzó la mano. El mundo entero se paralizó. Las imágenes de Juan Pablo II desplomándose en el papamóvil recorrieron el planeta. Fue trasladado de urgencia al hospital Gemelli de Roma, donde permaneció varias semanas entre la vida y la muerte. La cirugía duró más de 5 horas. Muchos creyeron que no sobreviviría, pero lo hizo. Su recuperación fue lenta, pero marcó un antes y un después en su vida y en su pontificado. 13 de mayo de 1981, el atentado contra el Papa Juan Pablo II en San Pedro. Lo más asombroso no fue solamente su supervivencia, sino su actitud posterior. 2 años después del atentado, en un gesto que conmovió el mundo, el Papa Juan Pablo II visitó a Agca en prisión y lo perdonó personalmente. Estuvieron sentados frente a frente, solos, en una pequeña celda. Nadie sabe exactamente qué se dijeron, pero las imágenes hablaron por sí solas. Compasión, humanidad, fe. Juan Pablo II siempre creyó que la Virgen de Fátima lo había protegido ese día. Curiosamente, el atentado ocurrió el mismo día de la festividad de la Virgen y más tarde se colocó la bala extraída de su cuerpo en la corona de la estatua de Fátima, como símbolo de gratitud. Este hecho no solo afectó su salud física, desde entonces vivió con secuelas y sufrió múltiples intervenciones médicas, pero lo más duro llegó con el paso del tiempo. A mediados de los 90 se hizo evidente que el Papa sufría de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que fue minando poco a poco su movilidad, su voz y su energía. El temblor en sus manos, la rigidez al caminar, la dificultad para hablar, fueron señales que el mundo entero pudo observar. Sin embargo, él jamás se escondió. En lugar de renunciar, optó por mostrar que la debilidad también tiene valor, que la fe se sostiene incluso en el cuerpo más frágil. Se sometió a múltiples intervenciones quirúrgicas. Le colocaron un tubo para alimentarlo, tuvo problemas respiratorios constantes, y en sus últimos años apenas podía hablar o moverse. Pero él seguía presente en cada evento importante, alzando la mano temblorosa para bendecir a millones con una mirada que irradiaba fuerza interior. Muchos esperaban tu renuncia y él respondió de manera contundente: «Non se baja de Legruz un hombre que sufre». Esa frase se convirtió en un símbolo. Para Juan Pablo II, el sufrimiento no era una maldición, sino una forma profunda de comunión con Cristo. Y quiso dar testimonio de eso hasta el final. En una sociedad que muchas veces esconde la vejez y el dolor, su ejemplo fue revolucionario. Nos obligó a mirar de frente la fragilidad humana, a repasar el valor del cuerpo herido, del anciano, del enfermo. Convirtió su propia decadencia en un acto de entrega, casi como una última homilía viviente. Su última Semana Santa fue especialmente conmovedora. Ya no pudo presidir las celebraciones, pero seguía todo desde su capilla privada, con el rostro marcado por el sufrimiento sin poder hablar, pero un presente. En el Vía Crucis del Coliseo apareció un video, abrazado a una cruz, en silencio, con lágrimas en los ojos. Fuéronse los momentos más poderosos de su pontificado. El 2 de abril del 2005, al anochecer, el Papa Juan Pablo II partió rodeado de oraciones, con el mundo entero pendiente de su salud. Durante horas miles de fieles rezaron en la plaza de San Pedro. Las campanas anunciaron su muerte. Tenía 84 años. Y así convirtió el dolor en legado y el silencio de sus últimos días en un anunciante que sigue hablando. 5. Su muerte y legado. El 2 de abril del 2005, a las 21:37 horas, el mundo entero contó la respiración. El Papa Juan Pablo II había muerto. Su corazón dejó de latir tras días de agonía en los que millones de personas se reunieron en oración, tanto en la plaza de San Pedro como en todas partes del mundo. Fue un momento que paralizó a creyentes y no creyentes por igual. Durante esas últimas horas, Juan Pablo II pidió morir en casa, en su apartamento del Vaticano, no en un hospital. Estaba rodeado por sus más cercanos colaboradores, por el cariño de la Iglesia y por un pueblo global que lo amaba. Las últimas palabras que se le atribuyen antes de caer en el silencio fueron: «Déjenme ir a la casa del Padre». Palabras simples, profundas, como cierre de una vida entregada. Lo que sucedió después fue un fenómeno sin precedentes. Más de 3 millones de personas viajaron a Roma para despedirse de él.
Las filas para verlo pasaban las 24 horas y daban vuelta en toda la ciudad. Fue uno de los funerales más multitudinarios de la historia. Líderes mundiales, representantes de todas las religiones, jóvenes, ancianos, creyentes, escépticos, todos unidos por una figura que trascendía la religión. El Papa Juan Pablo II no solo marcó a la Iglesia, sino a toda una generación. Fue el Papa de los viajes, de la cercanía con los pueblos, del lenguaje claro, del perdón, de la firmeza doctrinal y la apertura humana. Durante su pontificado de más de 26 años, visitó 129 países, rompiendo récords y construyendo puentes. Se encontró con millones de jóvenes en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Tuvo un papel clave en la caída del comunismo en Europa del Este, particularmente en su natal Polonia. Impulsó la defensa de la dignidad humana, del valor de la vida, y también pidió perdón por errores históricos de la Iglesia. Canonizó a más santos que cualquier otro papa, presentando modelos de vida reales, diversos y contemporáneos. Pero su legado más potente quizás fue su humanidad visible. Un papa que rió, lloró, cayó, se levantó, sufrió y nunca se escondió. Que mostró que el liderazgo no se basa en la perfección física ni en el poder, sino en la entrega, en la coherencia y en el amor. Su proceso de canonización fue tan impactante que durante su funeral la multitud gritó: ¡Santo súbito! Esto es, santo ya. Y así fue. En 2014 fue canonizado por el Papa Francisco, convirtiéndose en San Juan Pablo II. Hoy su memoria sigue viva no solo en los altares, sino en millones de corazones. Fue sin duda uno de los líderes espirituales más influyentes del siglo XX, y su legado aún resuena en una iglesia que busca equilibrar tradición y modernidad. Y así terminó la vida de un hombre que no solo fue papa, sino un símbolo de resistencia, fe y humanidad. Juan Pablo II no solo dejó una huella en la historia de la Iglesia, sino en la conciencia colectiva del mundo. Desde su primera aparición en el balcón del Vaticano hasta sus últimos días de lucha contra el dolor, nos enseñó que el liderazgo espiritual no es solo un cargo, sino una forma de vida entregada. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué momento del pontificado de Juan Pablo II te marcó más? ¿Su papel en la caída del comunismo? ¿Su cercanía con los jóvenes? ¿Su manera de enfrentar la enfermedad y el dolor? Déjalo en los comentarios. Tal vez hagamos un episodio especial con las respuestas más significativas. Y si este contenido te pareció valioso, suscríbete a nuestro canal Historia sin comprender, donde cada semana exploramos el lado oculto, humano y sorprendente de la religión y sus protagonistas. Activa la campanita, comparte este video y no olvides que detrás de cada historia hay algo que aún no hemos terminado de comprender.